mañana la prédica tiene por título Nuestro motivo en el ministerio. Nuestro motivo en el ministerio. Y es muy importante que nosotros, desde el más nuevo creyente hasta el que tenga más años en la iglesia, sepamos bien que cada uno de nosotros tenemos un rol que ocupar en la iglesia. Que hay un rol. La Biblia dice que nosotros como iglesia somos un cuerpo. No todos son la cabeza, no todos son la mano, no todos son pies. Alguien es hígado, alguien corazón, alguien dedo. Pero todos tenemos un rol que cumplir dentro de la iglesia. Entonces, cuando pensamos en tener un ministerio, quizás pensamos equivocadamente que el único que puede tener un ministerio es aquel que esté aquí en este lugar, pero no es cierto. La iglesia, la congregación, los hijos de Dios, tenemos el rol, el privilegio de ministrar por el Señor, estemos donde estemos. Principalmente fuera de las cuatro paredes de este salón. Entonces cada uno de nosotros tenemos un ministerio, algo que hacer. Quizás no sea tan visible como este lugar, pero es un rol importante, sea dentro de tu casa, participando en un grupo pequeño, poniendo las sillas, estando en tu lugar de trabajo, siendo de testimonio, predicando, tenemos un ministerio. La Biblia nos dice en Efesios 4, versículo 11, Él mismo, o Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores, maestros. ¿Y cuál es el fin de dar a la iglesia estas personas? A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio. ¿Ok? Entonces arrancamos con eso en nuestra mente. El rol del pastor, del evangelista, del que enseña la palabra de Dios es perfeccionar o complementar, a trabajar en la vida de cada uno de los santos, quienes somos cada uno de nosotros, a fin de perfeccionar a los santos para que nosotros hagamos el ministerio. Entonces, si nunca a ti te toca predicar, no significa que a ti nunca te toca ministrar el evangelio. ¿Me entienden? Bueno, con eso en nuestra mente, vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Y de modo de introducción, primero quiero que salgamos de aquí con tres principios en nuestra mente. Quiero que nosotros cada uno entendamos quiénes somos nosotros sin Cristo. Número 2, yo quiero que nosotros reconozcamos quién es nuestro Salvador. Y número 3, quiero que nosotros salgamos de aquí con un corazón de querer servirle al Señor desde un corazón de amor y agradecimiento. 1, ¿quién soy yo? 2, ¿cómo es mi Salvador? Y 3, le sirvo a Dios de un corazón de amor y agradecimiento. Cuando vemos la Biblia es muy importante que nosotros entendamos que toda la Biblia es para nosotros, pero no toda la Biblia fue escrito directamente a nosotros. Y ahora les explico un poco cómo. Cuando Jackie y yo fuimos de novios, ella vivía en Venezuela y yo en los Estados Unidos, muy lejos. La única forma en que podíamos comunicarnos fue a través de un correo electrónico por día. Y a veces le llegaba, a veces no le llegaba. Ella en la selva, literalmente la selva de la Amazonas, 15 días por río para llegar a su pueblo. Yo entré, la rescaté de ese lugar aislado, le traje a la tierra bendita de Paraguay, con aire acondicionado y todo el tema. Y bueno, por eso tenemos nosotros muchas cartas que yo le había escrito y que ella me había escrito a mí durante nuestro noviazgo. O sea, queda plasmada los sentimientos y de repente supongamos que el pastor Javier encuentra ese libro de cartas o ese conjunto de cartas y él lee y dice, yo te amo y quiero pasar toda mi vida contigo. Sería absurdo, ¿no?, que el pastor crea que yo estoy hablándole a él.
¿verdad? Sí, totalmente. Es para Jackie y únicamente Jackie. Así es también muchas veces con la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, echaron Jonás al mar, no significa que nosotros tenemos que encontrarle a un Jonás y tirarlo al mar, ¿verdad? No significa que como Salomón se casó con 600 mujeres, que nosotros también deberíamos de casarnos con 600 mujeres. Absurdo. Es la diferencia entre descriptivo y prescriptivo. Ahora hay otros pasajes como dad gracias a Dios en todo, que son prescriptivos. No importa dónde viviste, quién está leyendo, dónde estés, eso es para vos. Hay pasajes descriptivos y prescriptivos. Esto es una carta del Antiguo Testamento, una carta entre los profetas menores. Estamos dando un poco de clase histórica, de historia bíblica y el contexto, pero todo con un propósito. La Biblia se divide y no significa solamente porque Zacarías está al final del Antiguo Testamento que siempre el orden en la Biblia significa el orden en que fue escrito. Porque sabemos que el libro de Esther sucedió después de la vida de Zacarías, aunque se encuentra antes en la Biblia. La Biblia se divide 5 libros del Pentateuco, 12 libros históricos, después tenés 5 libros de poesía, 5 libros de profecía. Los libros proféticos principales ¿cuál es el término? Mayores, ahí está, mayores por el tamaño, no por su importancia, y después los profetas menores, y Zacarías uno de los profetas menores. Y aquí encontramos el libro de Zacarías en un momento de la historia, y es impresionante la forma en que hasta los que estudian la historia del mundo muchas veces pueden utilizar a la Biblia como un contexto, como un libro, un texto histórico para entender quién era el gobierno, quién gobernaba. Y ahí puso el Zacarías en el inicio de su libro el contexto histórico de que Darío era el rey. Entonces ahí vemos lo que está pasando en un mundo. Los israelitas habían salido en cautiverio. Cuando leemos por ejemplo el libro de Daniel, Daniel fue llevado a Babilonia en el año 586 antes de Cristo, cuando destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo. Y Daniel fue uno de esos que fue llevado en cautiverio. Ahora termina 70 años en cautiverio y el primer regreso con Esdras, volviendo con 50,000 personas a la tierra prometida para reconstruir Israel y Jerusalén, eventualmente el templo. Pero es interesante que solamente 50,000 personas volvieron. Muchos se quedaron contentos en Babilonia por ese motivo. Y Esdras lidera ese retorno a la tierra prometida. Zerubabel es descendiente de David y él va a ser el rey político. Josué, sumo sacerdote, descendiente levítico, y él va a ser el líder religioso. Pasan 18 años en la tierra. Imagínense todo el quilombo que habría sucedido, porque cuando llevaron en cautiverio a los israelitas, la mayoría de los que fueron llevados eran los líderes, los más capos. Entonces la gente que fue dejado fueron de repente los más, en muchas instancias, los más pobres. Pero de repente la casa del gobernador ya queda libre. Y entran ahí, bueno, ahora tengo una casa más linda, tengo una granja más grande. Y al volver, ahora entre los nietos empiezan a pelear de quién va a ser la casa. Tienen que hacer otra vez todas sus casas, tienen que hacer de nuevo toda su granja y empezar todo. Y pasan 18 años. Y es ahí cuando llegamos por fin al libro de Ageo y Zacarías, 2 profetas trabajando en conjunto para llamar la atención del pueblo de Israel, porque 18 años y ni empiezan con la construcción del templo.
Ahora, otra vez, eso es descriptivo porque está describiendo lo que pasó. No significa que nosotros después de 18 años tenemos que construir un edificio para la iglesia. No, descriptivo. Ellos tenían el deber de cuidar y velar por el templo de Dios. Porque en el Antiguo Testamento eso era donde la presencia de Dios moraba. Ahora entendemos nosotros en el Nuevo Testamento que nuestro cuerpo es el templo de Dios. De alguna forma impresionante, Dios está habitando en cada uno de nosotros. Pero Ageo y Zacarías llegan, y Zacarías llega después, pocos meses después de Ageo, con 7 visiones. Y 7 visiones que hablan de la restauración de Israel. Porque fueron llevados en cautiverio a causa de su pecado. A causa de su rechazo de Dios, de ir detrás de dioses ajenos y ídolos. Y ahora pasó esa disciplina y Zacarías llega y dice, Dios va a restaurar ahora a su pueblo. Las visiones son muy, muy interesantes y hay mucho ahí para poder rescatar, pero llegamos al capítulo 3 de Zacarías, donde vamos a ver el evangelio, para mí el evangelio más claramente enseñada en el Antiguo Testamento. Y para mí es muy importante que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tomamos tiempo de vez en cuando de volver a acordarnos del evangelio y entender quiénes somos sin Cristo y cómo es nuestro Salvador, y ser motivados desde un corazón de amor y agradecimiento a servirle a nuestro Dios. Vamos a leer Zacarías capítulo 3, versículo 1 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están delante te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros condirá a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Oremos. Gracias, Señor, porque tenemos una salvación tan hermosa, tan completa, tan inmerecida. Tenemos una salvación eterna, Señor, no porque lo que nosotros podemos ofrecerte a ti, sino por lo que tú has hecho. Nuestro valor no se establece en qué podemos hacer, en quiénes somos nosotros, sino en quién tú eres.
en el valor mismo de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, por el pueblo de Israel y este pasaje de Zacarías que nos otra vez enseña de quiénes somos, quién eres y del por qué deberíamos de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Primeramente tenemos en el versículo 1 una imagen del acusador. Una imagen del acusador. Dice, utiliza varias palabras varias veces. Resistir y la palabra Satanás. Interesante que es la misma palabra. Es la misma palabra, solamente uno en verbo y el otro en forma nombre. Satanás, lo que él hace es resistir todo aquello lo que Dios quiere hacer en el mundo. Quiere destruir, torcer, corromper todo lo que Dios está haciendo. Y aquí vemos, dice, me mostró en esta visión, Zacarías está viendo al sumo sacerdote representando el pueblo judío. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O Satanás estaba sataneándole. El acusador estaba acusándole. Eso es el rol de nuestro enemigo, de acusarnos. Dice 1 de Pedro 5:8 que Satanás anda como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, porque quiere destruirnos. Vemos desde la vida de Job que Satanás estuvo ahí para acusarlo, para tentarlo, para tratar de hacer todo lo que podía hacer para destruir su fe. Y eso es el rol de nuestro enemigo, de acusarnos, de distorsionar lo que nosotros creemos acerca de la persona de Dios. Justo lo que el enemigo nuestro hizo en la huerta, ¿no? ¿Ha dicho Jehová realmente? ¿Ha dicho Dios? Empieza a plantar dudas, temores. Nos está acusando de quiénes somos, de qué hemos hecho. Dice en Apocalipsis 12 que algún día el Señor va a deshacerse de Satanás y nunca más va a poder acusarnos. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 12: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Esperamos ese día, hermanos, ¿no? Esperamos ese día cuando el acusador ya esté lanzado en el lago de fuego y no existe más para acusarnos. Pero mientras esperemos ese día, sufrimos bajo su opresión, porque nos acusa, nos apunta el dedo. Está resistiendo lo que Dios quiere hacer tanto en nuestra iglesia como en nuestra familia, como en nuestra propia vida. Para decir, ¿realmente Dios te va a poder usar a vos? No. Dios va a poder usarte a ti, pero mira lo que has hecho. Eso es el rol de nuestro enemigo. Satanás felizmente en ese tribunal, acusándole a Josué por los 100 años de rebelión y rebelión y rebelión del pueblo de Israel. Y dice inclusive que Jehová, dice el versículo 2 del capítulo 1 en Zacarías: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. O sea, Satanás encontró la jugada perfecta, porque Dios estaba enojada de gran manera con el pueblo de Israel. Y Satanás solamente tuvo que entrar y decir: mira, cómo hinchar no más que ellos. Es así mismo Dios. Desastres son.
Entonces yo pregunto, ¿deberíamos de nosotros ser motivados a ministrar, a testificar, a predicar, a obrar por el Señor porque el enemigo es real? Podría ser una motivación. La verdad es que Satanás sí está oponiendo todo aquello que Dios está haciendo. Satanás quiere destruir iglesias, naciones, familias y vidas. Pero no creo que eso debería de ser nuestra motivación principal. Porque vemos una imagen no solamente del acusador, sino también vemos una imagen del acusado. Y aquí vemos una parte donde quizás me van a tener que perdonar por algunas palabras que voy a usar, pero son palabras que salen directamente del texto. ¿A quién elegiríamos nosotros como nuestro representante? Creo que dependería de qué se trata, ¿verdad? Porque si estamos hablando de matemáticas sería una persona, pero si sea de conocimiento bíblico quizás sea otra persona. Si sea de carrera, otra persona. De cocina, otra persona. Siempre mi señora ha dicho que sería interesante en las Olimpiadas que agarren a alguien del escenario nomás para correr, para que pudiéramos nosotros realmente saber cuán rápido están corriendo y nadando y haciendo su deporte esas personas, porque realmente en comparación a nosotros son excelentes representantes de su país. Pero ¿a quién elegiríamos nosotros como iglesia, como familia, para representarnos? El pueblo judío tuvo como representante espiritual a Josué, su sumo sacerdote, su líder espiritual, el que de repente más compromiso tenía con el Señor, él de repente quien más conocimiento de la palabra tenía, más teología, servicio, tiempo en el templo, en las ministraciones, y ellos presentaron como su representante nacional a Josué. Y encima era uno de los pocos que volvió de Babilonia, o sea, ellos entre los mejores, ¿verdad? Porque habían muchos que se quedaron en Babilonia y Esdras iba a traer otro grupo en un segundo regreso. Pero muchos, no, estamos bien, tenemos nuestro trabajo acá, tenemos nuestra vida acá, nuestra casa, estamos cómodos, ¿para qué volver y hacer la vida de nuevo en Israel? Ya no quedamos. Y aquí estamos hablando de un grupo muy comprometido, el grupo que quería hacer de nuevo el templo y volver a la tierra prometida como correspondía. Pero dice el versículo 3, ¿cómo se presentó Josué delante del Señor? Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 3, dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Imagínense, hermanos, que el Señor vuelva y esté presente enfrente de nosotros esta mañana. Él que conoce cada pensamiento de nuestro corazón. Él que tiene todo el discernimiento para saber exactamente lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo cuando nadie esté. Él que sabe todo. No sé, quizás haríamos lo mismo que cuando vemos las pocas personas en la Biblia quienes se enfrenten con la presencia de Dios, lo que hacen es se caen al piso en vergüenza, en terror, porque Dios es santo y nada impuro puede estar en su presencia. Imagínense el terror de Josué al estar frente al Señor en ese juicio con vestiduras viles.
Y con todo respeto, hermanos, quiero decirles exactamente lo que significa esta palabra vil. Significa excremento, hermanos. Quizás me dicen, pero pastor, eso no se debería de decir desde el púlpito, pero es la palabra hebrea que se encuentra aquí en la Biblia. ¿Cómo nos describe la palabra de Dios? Porque ahí estoy yo. Josué presentando a Israel como su mejor ejemplo, lo máximo que podrían ofrecer, y ahí estaba de pie en frente de todos, expuesto. Ni siquiera le vemos defendiéndose. Y dice, con ropa vil. En otro texto del Antiguo Testamento, Isaías 64, versículo 6, dice que todas nuestras justicias. Muchas veces cuando escucho a pastores hablando acerca de ese texto en Isaías, quizás nos hacen pensar que son los pecados nuestros, pero Isaías dice todas nuestras justicias o todas las cosas buenas que nosotros pudiéramos hacer para Dios sin su poder, sin hacerlo por Él y para Él y en su poder. Todo lo bueno que podemos ofrecerle, dice Isaías, es un trapo de inmundicia. Y ahí está Josué, vestido de vestiduras viles. Perdón otra vez, pero la frase trapo de inmundicia, perdón que lo diga, pero significa un trapo de menstruación usado. Perdón. Pero así describe Dios nuestras justicias fuera de Jesucristo. Y ahí está Josué, el representante del pueblo judío, lo mejor que podían presentarle a Dios, con vergüenza, inmundo, terrorizado, porque ahí está el juez del universo, no solo sucio, sino humillado, sin dignidad, expuesto en todo su fracaso. Querían dar lo mejor de sí, pero Dios los vio como realmente eran. El sumo sacerdote, si leemos el Antiguo Testamento, tenía todo un protocolo de hacer antes de entrar a servir en el lugar santísimo. Hasta lo ataban una piola por su pierna y con timbrecito en su ropa, porque si dejaba de moverse, el timbre dejaba de sonar y ellos ni siquiera podían entrar. Tenían que estirar la piola y sacarlo de esa forma. O sea, tenía que estar bien. Y así era la situación de Josué. Ni ahí luego. Ni cerca de lo presentable ante Dios. Y quizás estás aquí esta mañana y para vos es muy fácil identificarte con esta figura. Porque vemos todo lo que hemos hecho y quiénes somos. Porque la ley funciona de esa forma. La ley funciona y el ser humano de repente va a tener tres reacciones. Va a tener desesperación, orgullo o arrepentimiento. La ley sirve para algunas personas para solamente oprimirlos y quedarse en un estado de depresión, desesperación, porque jamás Dios puede utilizarme porque yo estoy tan sucio, tan horrible y Dios no va a poder usarme. Mira la situación, mira lo que he hecho, mira mi pasado, mi presente, cómo Dios va a poder utilizarme.
Pero hay otra reacción que muchas personas tienen y es el opuesto, es el orgullo. Porque piensan, no soy tan mal. Bueno, realmente sí hago algunas cosas, pero no soy como él, no soy como ella. Y empiezan a tener un orgullo tremendo acerca de sí mismo y se olvidan del pecado por el cual Satanás fue echado del cielo. No fue fornicación, no fue ser borracho, fue orgullo. Pero hermano, si estás aquí y te estás viendo como Josué, hay esperanza. Y ay de vos, hermano, si estás aquí y estás pensando, pero eso, no soy así tan malo. Porque el propósito de la ley, el propósito de vernos a nosotros como realmente somos, es para llevarnos al arrepentimiento. Porque una motivación de ministrar porque somos malos no es una buena motivación de trabajar en el ministerio. Ni también ministrar porque el enemigo está acusando, sino la razón por la cual deberíamos de trabajar por el Señor es por quien Él eres, por quien Él es. Cristo vino para salvarle al pecador de su pecado y al religioso de su religión. Cristo vino para rescatarnos a los que nosotros popularmente diríamos, este es un pecador de la gran siete. Y también vino para rescatarle de su orgullo al que piensa, yo no estoy tan bien. Yo soy uno de los buenos. Yo volví de Babilonia, ahora estoy en Israel. Yo estoy en la iglesia, yo estoy ministrando, yo estoy trabajando. Yo inclusive predico. Pero si olvidamos de dónde venimos, de quiénes somos, ay de nosotros. Fíjense, hermanos, en cómo es nuestro Salvador. Versículo 2. Dice así: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué no tiene nada para decir, entonces su abogado entra en su pos y dice: cállate, Satanás, este es uno de los míos. Wow. Hermanos, no sé si eso no te da aliento, si eso no te da consuelo, porque Jehová no entró ahí porque Josué lo merecía. Jehová no entró ahí porque Josué era uno de los buenos o por algo lo que Josué podría haberle ofrecido. Lo único que tenía que ofrecerle a Dios era trapo de inmundicia y vestidura vil. Y Dios entró y dijo: cállate, Satanás, cállate, acusador, este es uno de los míos. Me acuerdo varias veces en campamento de jóvenes haberle escuchado un ejemplo de un pastor que entró antes de predicar, y no sé si de repente en un campamento lo había visto con una rosa, y hace pasar la rosa y dice a todo el mundo: toque la rosa, siente la rosa, huele la rosa. Y mientras predica pasa la flor. Y al final, obviamente, después de que 200 personas, 200 jóvenes tocan la rosa, de repente uno arranca y dice el pastor al final, agarra lo que queda de la rosa y dice: ¿ahora quién? Y ahí dice, o sea, tratando de utilizar el ejemplo quizás de la pureza antes de casarse o qué sé yo. ¿Y quién ahora va a querer esta rosa? Y en mi corazón yo digo: Cristo, Dios.
Porque nuestro pasado es cargado de pecado, de vestidura vil, pero aún así el Señor nos ama. Porque Él es bueno, no porque yo soy bueno. Porque Él es digno, no porque yo soy digno. Dice, Jehová te reprende, oh Satanás. Jehová escogió a su pueblo y no se arrepienta. Jehová te ha salvado y no se arrepienta porque estás en un momento difícil, quizás apartado del Señor. Jehová te está encaminando, disciplinando de nuevo a través de su amor. Cuando un padre disciplina, corrige a su hijo, no debería de ser por el enojo, sino por el deseo de encaminarlo hacia el bien. Así es nuestro Dios. Y no termina ahí, sigue la palabra de nuestro Dios, dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Eso es, dice, he quitado de ti tu pecado. Eso es la expiación, un término teológico, la expiación, que Jesús hizo pasar, Dios hizo pasar nuestro pecado, quitó la vestidura vil. ¿Y qué hizo? Zacarías no sabía qué hizo con la vestidura, pero sabemos nosotros en el Nuevo Testamento lo hizo pasar a la persona de Cristo en la cruz. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. De una vestidura vil ahora a una ropa de gala. Es un término un término específico que utiliza el profeta o Dios mismo, que es una ropa de gala, una ropa para una fiesta, para una boda, una ropa muy especial. Entonces le quitó su pecado. Y no solamente le quitó el pecado, sino le hizo vestir de una ropa de gala. Otra vez nosotros sabemos a través de lo que nos dice el Nuevo Testamento, es la justificación. Nos da la justicia de Jesucristo mismo. Entonces cuando Dios me ve a mí, no se acuerda más de mi vestidura vil, sino solamente ve, este es mi hijo. Y ve a la justicia de Cristo impartado a mi persona. No porque yo soy justo, sino Cristo me prestó, me regaló su justicia. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas las cosas pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, Pablo también, inclusive, obviamente es otro idioma, pero la misma palabra basura es la palabra que utilizó Zacarías. Toda mi justicia basura es. Y dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. He quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Nosotros, hermanos, si somos hijos de Dios, no tenemos de qué estar enorgullecidos. No tenemos por qué tener orgullo acerca de cuánto conocemos acerca de la palabra de Dios, cuánto tiempo tenemos en la iglesia, qué podemos hacer para el Señor, o cuánto hemos hecho, o cuánto vamos a hacer. No tenemos por qué tener orgullo,
Porque el religioso, orgulloso, el pecador más perdido, estamos iguales sin Cristo. La única diferencia es Cristo en mi vida. Estamos todos sin Cristo expuestos, pero Cristo llega, quita nuestro pecado y nos da la justicia, la ropa de gala. Y luego continúa diciendo el versículo 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Mitra limpia era un elemento de la ropa sacerdotal. Entonces no solamente quita su pecado, no solamente le da ropa limpia, ropa de gala, la justicia ajena, sino ahora también le invita a trabajar, le invita a ministrar, a servir. Pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Para mí es aparente que el ángel de Jehová es Dios. Quizás inclusive la persona de Jesucristo. Pero el ángel de Jehová estaba de pie, mirando todo lo que estaba pasando. Hermanos, no deberíamos de ser motivados simplemente por la necesidad, porque el enemigo está acusando a todo el mundo, porque el enemigo es como un león rugiente. Tampoco deberíamos de ser motivados para servirle a Dios porque la necesidad del ser humano es grande, sino deberíamos de ser motivados porque Dios es bueno. Y si pudo hacerlo en mi vida y pudo hacerlo en tu vida, puede hacerlo en la vida de cualquier persona. Le servimos porque Él es bueno. Si ahora sí podemos hacer misiones, perdonar, predicar, ser padres, madres, enseñar, trabajar, orar, porque Él es bueno, porque Él es bueno y Él es digno. Y la única cosa que nos hace digno es una justicia ajena. Continúa diciendo el versículo 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, y así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que he aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sienten delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí en adelante, al finalizar la visión, le dice al sumo sacerdote, si vos cumplís con todo lo que te doy, vas a permanecer siempre en este lugar. Y sabemos, según la historia, que no pudieron. Pero por eso el renuevo. Y en mi Biblia, no sé si en tu Biblia el renuevo es en mayúscula, es porque habla de la persona del Mesías. Porque ni el sumo sacerdote, después de todo esto, iba a poder cumplir con toda la ley, iba a poder vivir una vida perfecta y iba a poder seguir cada paso, pero el renuevo sí. Y tú y yo no vamos tampoco, pero otra vez, nuestra justicia es una justicia ajena. Y eso no debería de motivarnos a decir, entonces no importa si yo peco, si yo vivo mi vida y sigo haciendo lo que a mí me dé la gana, entonces Jesús me va a perdonar y tranquilo. A lo mejor tendría miedo de que ni siquiera sos hijo de Dios. Pero debería de motivarnos a decir que Dios es mucho más grande que mi pecado. Dios es mucho más grande
que cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier error, cualquier desvío que yo podría hacer, el renuevo va a venir y va a ser de todo nuevo. Dice versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Anhelamos ese día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Eso es una esperanza futura. Que nosotros estamos esperando ese día en que Jesús vuelva y el acusador esté lanzado al lago de fuego para siempre, y Jesús venga, ponga su reino en el mundo, y no hay más pecado, no hay más tristeza, no hay más familias rotas, no hay más vestidura vil, sino nosotros cada uno nos sentamos tranquilos debajo de la vid, quizá un poco de tereré con su compañero, debajo de la higuera, comiendo lo que queremos, en paz con el Señor, sin pecado. Pero eso todavía es una esperanza futura. Mientras hoy peregrinamos, esta es nuestra realidad. Sin Cristo estamos vestidos de vestiduras viles. Si usted, mi querido amigo, está aquí esta mañana y la ley solamente te ha llevado a estar desesperado, deprimido, es obvio en este pasaje que el Señor y su perdón es más grande que su pecado. Hay un paso más que la desesperación y la depresión, y es el arrepentimiento. Y el Señor dice, el que viene a mí nunca voy a dejar afuera. Arrepentite de tus pecados y hay libertad, hay perdón en Cristo. Si usted está aquí esta mañana y no te has visto todavía cuán malo como Josué, pero yo soy una persona buena, abrite los ojos. Que el Espíritu Santo esta mañana te pueda abrir los ojos a reconocer cómo realmente es sin Cristo. Y si usted está aquí esta mañana ya como creyente, como hijo de Dios, esto sirve de recordatorio para nosotros. Es muy fácil estar en la calle y mirar al borracho que está mendigando o desastre en la calle, durmiendo en la calle y no cuida de su propia familia ni de su propia vida, y pensar, wow, yo soy uno de los buenos. Y no. La única diferencia ante Dios entre aquel y tú y yo somos Cristo. Porque sin Cristo estamos con vestiduras viles. Oremos. Gracias, Padre, por hablarnos tan directamente acerca de cómo somos. Gracias por esta misericordia que nos has dado esta mañana a través de tu palabra, de llamarnos la atención, de hacernos acordar de la necesidad tremenda que tuvimos cuando éramos todavía lejos de tu salvación. Y ahora, como hijos tuyos, tenemos una justicia, una ropa de gala espiritualmente que es ajena a nuestra persona, pero nos fue dada gratuitamente por la justicia de Cristo a través del precio que Él pagó en el Calvario. Y Señor, si hay una persona aquí esta mañana que no te conoce aún, te ruego, Señor, que hoy sería el día de su salvación, que puedan reconocer su necesidad de ti
y que tu salvación es más que suficiente. Tú eres más poderoso que cualquier pecado. Nuestro Dios es capaz. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.